Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes unas noches excelentes, una noche preciosa, llena de el Espíritu de Dios en sus vidas. Amados hermanos, hoy estamos muy contentos por tener un día más de transmisión. Amados hermanos, estamos muy contentos, hermanos, por llegar a este día casi ya día de adoración, ¿verdad? Estamos acariciando, rasgando el domingo con mucha alegría, hermanos, esperando que la palabra de nuestro Dios siempre esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, que la palabra de Dios siempre tenga un impacto en nuestra vida, que si hemos hecho algo mal, Dios nos guíe, que si estamos haciendo las cosas bien, pues que también Dios nos guíe en este camino espiritual en el que Dios nos ha mandado a trabajar para su obra. Quisiera ver si me pueden ayudar, si se escucha la transmisión, para estar seguros de que ya estamos al aire, hermanos, transmitiendo en vivo su programa radial, La Gran Comisión. Queremos agradecer a todos los hermanos que nos han apoyado en este proyecto. Saludos a los hermanos de aquí de San Luis Potosí que nos apoyan con escuchar el programa, con decirnos que sigamos adelante. Al igual a mi hermano José Mendieta, le mando un abrazo. A mi hermano allá hasta Nicaragua, estamos orando por la situación, hermanos. Tras conflictos políticos, pues hay derramamiento de sangre, ¿verdad? Pedimos a Dios, hermanos, desde luego por nuestro país también, que no tengamos conflictos políticos en donde se derrame sangre. La situación en México, hermanos, para los que no viven aquí, la situación está muy difícil, hermanos, con aquello de los hombres que quieren el poder. La mayoría tenemos esperanza en un hombre, pero finalmente es Dios, hermanos, el que pone al que va a ser nuestro próximo mandatario, ¿verdad? Depende de Dios. Desde luego que a veces las injusticias, a veces la corrupción, el tremendo el tremendo descaro con el que ya los políticos actuales actúan, desde luego que llena de tristeza y de rabia para los que queremos un cambio en nuestra nación. Pero bueno, solamente Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a ponerlo en manos de Dios y orar por el mejor hombre que tenemos en mente para que sea nuestro próximo presidente. Solamente a Dios le corresponde, hermanos, poner esto. Lo dice la Escritura, que Él es el que los pone. Entonces, también, amados hermanos, pedimos de sus oraciones porque la esperanza que tenemos sea para esta persona, que sea para este hombre ideal, ¿verdad? Pero bueno, no venimos a hablar de esto. Venimos a hablar, hermanos, de la preciosa palabra de Dios, de nuestro Padre bendito que nos ha puesto un camino precioso. Y en este mes de abril, hermanos, estuvimos hablando de la iglesia. Posiblemente, hermanos, vamos a estar estudiando de Satanás el próximo mes de mayo. Queremos, ahorita, gracias a Dios no tengo salidas fuera de la ciudad en este mes de mayo. Entonces, primero Dios, hermanos, con la bendición de nuestro Padre Celestial, estaremos transmitiendo todo mayo unas clases con respecto a Satanás. No vamos a hablar de su origen ni de ninguna cosa diferente, vamos. Vamos a estar hablando de cómo es nuestro enemigo, ¿verdad? Debemos de conocerlo, y hay estrategias y hay textos en donde son claves para que usted y yo conozcamos las trampas que pone Satanás, ¿verdad? El mes de mayo le vamos a titular a las predicaciones, al mes de las predicaciones, las trampas de Satanás, ¿verdad? O el enemigo poderoso, ¿verdad? En donde estaremos estudiando un poco de esto, si Dios lo permite. Todavía no estamos bien seguros del programa de predicaciones que estaremos trayendo en mayo, pero es lo más seguro, hermanos, que traigamos un tipo de clases de esto, ¿verdad? Bueno,
vamos a hacer una oración, hermanos, terminando el ciclo de la iglesia. Estuvimos estudiando un poquito de lo que es la iglesia, lo que la iglesia no es, etcétera, ¿verdad? Algunas clases, con respecto a la iglesia, ¿verdad? Dimos algunas 2 o 3 clases, no recuerdo, pero bueno, cerramos este ciclo de abril, hermanos, con el tema de la iglesia, y vamos a hacer una oración, hermanos, ya para tomar nuestra predicación. Mando saludos de antemano a mi hermano Jorge Pérez, abrazos. A mi hermano José Mendieta, un abrazo, un saludo. A mi hermano Aldo Mejía de Guatemala, Dios lo bendiga, hermano, también le mando un abrazo. También le quiero mandar un saludo a la hermana Irma de Rivas Guillén, a la hermana Catalina de ahí de Sal, juntamente, claro, con nuestro hermano Javier. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por su apoyo, hermanos. De verdad, yo agradezco mucho que nos sigan animando, hermanos. De verdad, es un aliciente para seguir adelante. A veces somos humanos, los predicadores también a veces tropezamos. Digo, me refiero a, no de pecar, me refiero a que a veces nos desanimamos igual, hermano, que la hermandad. A veces la hermandad no comprende que uno también se entristece cuando las cosas no salen como deben de ser, ¿verdad? Entonces, a veces también necesitamos que nos apoyen. A ese tipo de tropiezo me refiero, hermano, no vaya a pensar que andemos haciendo cosas malas, no. No, tropezar en el sentido de que a veces también nos desanimamos, hermanos, pero nos tomamos de Dios y buscamos el consejo de alguien sabio y seguimos adelante, hermanos, ¿sí? Aconsejar, buscar, orar por los hermanos es nuestro trabajo, pero fíjese, voy a poner el ejemplo, ¿verdad? La Cruz Roja un día sacó un spot, ¿verdad? En donde se veía que iba bien recio por un enfermo, por un accidentado, y de repente se ve que le chocan a la Cruz Roja. Un camión llega y le pega y la Cruz Roja se voltea. Y al final ponen unas letras grandes así en rojo, ¿verdad? ¿Y por ellos quién? A veces, hermanos, el predicador así está, hermanos. El predicador ve para todos lados, batea para todos lados, ora y llora para todos lados con los hermanos. Pero a veces llega un momento, hermanos, en que no que se sienta solo porque la hermandad sea ingrata, hermano, sino porque la hermandad tiene la costumbre de pensar que el predicador siempre anda animado. Y hay veces que uno también se entristece, hermanos, cuando la membresía no va, cuando la membresía no le echa ganas, cuando en la familia a veces no están pasando las cosas como uno quiere, etcétera, hermanos. Entonces, oren por sus predicadores, hermanos. Oren por sus predicadores. Ese es un mandamiento de Dios, hermanos. Orar por los que los enseñan. Esto lo enseña la Escritura, ¿verdad? Bueno, ya, no quiero agarrar otro tema. Vamos a orar, hermanos, por lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que esté en el cielo, santificado sea su nombre. Mi Rey y Señor bendito, en esta hora, Padre, queremos poner en sus manos, primeramente a todos los hermanos que están trabajando, que están estudiando, que están haciendo sus labores cotidianas. También a este pueblo suyo y bendito que está escuchando su palabra. Bendiga a nuestro hermano Jorge Pérez y a nuestro hermano Mendieta, quienes son los encargados administradores de esta bella página, de este bello mensaje de amor para salvación. Gracias, Padre, porque ha puesto en nuestras vidas este deseo cumplido en muchos de nosotros, quien anhelábamos predicar su palabra preciosa por un medio como este. Bendiga a mi hermano Roberto Copado también, quien está al tanto en sus predicaciones y siempre está presto y dispuesto para servir en este ministerio. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, le damos en el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo. Amén. Le mando un saludo a mi hermano Roberto y a mi hermana Flor. Saludos, hermanos, estos días como que los extrañamos un poquito, nos estuvimos acordando de ustedes por ahí. Les mandamos un abrazo y un saludo a mi hermano Roberto, si es que me está escuchando. Le mando un abrazo a mi hermano, un saludo a mi hermano Roberto Copado. Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia, ya me extendí 11 minutotes. Y bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los colosenses, recordando un poquito la iglesia en Colosas, era casi vecina, digámoslo, de Éfeso,
¿verdad? Cerca de la Odisea, escrita en el año 61 aproximadamente. El propósito de la carta era exaltar a Cristo, exaltar el cristianismo y el llamamiento a un Cristo exaltado, ¿verdad? A un Cristo levantado, ¿verdad? Había problemas doctrinales, los gnósticos, dice aquel, los gnósticos, hermanos, estaban llenando también de falsa doctrina ahí a Colosas, y el gran Pablo escribe, hermanos, dato interesante, Pablo no abrió la congregación, no abrió la obra en Colosas, pero él les escribe porque los amaba, igual que a los demás hermanos, ¿sí? Y hay datos bellos con respecto a la iglesia en Colosas y Pablo, ¿sí? Aunque él no edificó ahí y congregación. Algunos estudiosos dicen esto, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en el versículo 20 del capítulo 1, y por medio de él es un texto que nos ha tomado siempre como base para muchos buenos momentos de predicación, en donde dice el gran apóstol Pablo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esto es palabra de nuestro Dios. El símbolo de la cruz, hermanos, es un símbolo de muerte, de tortura, de castigo, pero principalmente, hermanos, de sacrificio. Un sacrificio que era parte del plan de Dios. Y sin un sacrificio no habría un sacrificado. Y sin un sacrificado no habría cruz. Entonces, tanto una cosa como otra eran indispensables para la existencia de la salvación en el mundo. Es un conjunto viviente. Y si no hubiera habido un sacrificado, un muerto en la cruz, no hubiera habido una iglesia, ¿sí? Y si no hubiera habido este conjunto, entonces no estaríamos aquí hoy ustedes y yo festejando, alegrándonos de que la iglesia del Señor ha lavado a muchos y estamos hoy en esta esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. La cruz y la iglesia, hermanos, es el tema que vamos a predicar en esta hermosa, en esta preciosa noche. Surge la pregunta, hermanos, desde luego que la pregunta obligada es ¿qué relación encontramos entre la cruz y la iglesia? Sí, hermano, ¿qué relación encontramos entre la cruz y la iglesia? En la introducción decíamos esto, hermano, que sin una cruz no hubiera habido un sacrificado. Y sin un sacrificado no hubiera habido iglesia. La primera relación que encontramos entre la cruz y la iglesia es muy sencilla. La cruz con Jesucristo crea a la iglesia. Ese tronco, ese madero, si no hubiera tenido al Cristo vivo ahí agonizando, no se hubiera creado la iglesia. ¿Sí? Es algo muy interesante, hermanos, porque generalmente no relacionamos la grandeza de la iglesia, el poder exaltado que le damos a Cristo cuando estamos tomando la cena del Señor, hermano. Cuando entendemos lo que hacemos cada domingo adorando al Dios vivo, hermano. Y no hemos terminado de entender muchas veces que por medio de ese tronco y un Cristo ensangrentado ha nacido la iglesia, hermano. ¿Y por qué digo que no hemos entendido? Porque desgraciadamente sigue habiendo inasistencia, sigue habiendo hermanos con carnalidad, sigue habiendo problemas congregacionales, sigue habiendo discusiones entre hijos de Dios, ¿verdad? La cruz con Jesucristo crean a la iglesia. La iglesia nace como el resultado de Cristo clavado en una cruz. Los pecados, hermanos, son lavados en la sangre de esa cruz. Que quizá, hermanos, si nuestra mente trabaja, quizá ese tronco también se salpicó de madera, hermano. En donde quizá esa cruz también se llenó de algunas partes de los intestinos de Cristo. Porque la Escritura dice, porque los estudiosos dicen
que los intestinos se le salían. No nos queda alguna impresión tan fuerte como ver un tronco ensangrentado, hermano, en un momento tan doloroso. Los pecados de la humanidad estaban siendo derramados en aquella cruz y estaban saliendo del cuerpo de nuestro Cristo. Los pecados están siendo destruidos por medio de ese sacrificio. Hechos 22:16 dice que el sacrificio fue con su propia sangre. Vamos a leer algunos textos, hermanos, con respecto a esto, ¿verdad? Para entender completamente cómo es que el producto de la iglesia, y mire usted, hermano, venga usted a valorar esto. Vengamos, me incluyo, vengamos a valorar esto, hermanos. Vengamos a valorar esto, amados hermanos. Que el producto de esa sangre que se estaba derramando en aquel monte de la calavera, el producto de esa sangre que estaba siendo cruelmente derramada, terriblemente, espantosamente derramada por Cristo en esa cruz, el producto de eso ha sido y ha impactado en lo que usted y yo hacemos cada primer día de la semana. Cuando nosotros llega el día sábado y debemos empezar, hermanos, a prepararnos para lo que es el día domingo. ¡Qué error! ¡Qué tristeza! ¡Qué gravedad! Sucede cuando muchos, en lugar de prepararse con tiempo, con su ropa, con sus Biblias, con sus cosas desde el sábado en la noche, diligentemente, se vayan a un lugar donde no debe de estar un hijo de Dios. Estén en una fiesta, estén en un baile, estén en un lugar en donde van a llegar desvelados, van a llegar cansados y obviamente el domingo se van a levantar tarde y van a llegar tarde al culto. Importante comprender que el sacrificio de Cristo implica que yo vea y valore que desde un día antes debo de ser anticipado a mis cosas. Qué importante es, sobre todo que los predicadores, los que predicamos en púlpito, tengamos listo nuestro tema que vamos a dar ese domingo, que lo haya preparado con tiempo y que no haga lo que muchas veces cometemos el error muchos de nosotros, que el domingo en la mañana todavía están terminando de preparar la predicación que van a dar. Yo evito esto, no digo que nunca lo he hecho, hermano, no digo que no me ha fallado, pero evito, hermanos, esto. Había un hermano muy amado por muchos, yo lo traté poco, pero era un hermano al que muchos hermanos lo amaban y se expresaban muy bien de él. Su nombre era el hermano Ciso Hudson. El hermano Ciso Hudson, él era predicador, fue predicador mucho tiempo allá en Katy, en Texas. Una vez el hermano vino aquí a San Luis y nos dijo, yo tengo predicación de los próximos 2 o 3 meses. O sea, el hermano era tan diligente que preparaba sus sermones con tanto tiempo, hermano. O sea, es algo increíble, hermano. Ahora que andaba en Valles, había un hermano, no recuerdo su nombre, también un hermano de allá del norte, no sé si se acuerdan de su nombre, el hermano Benjamín, qué bárbaro. El hermano Víctor Díaz le dice, pues a ver, ¿cuándo nos visitas? Y le dice, sí, hermano, espéreme, déjeme ver. Y saca su plan, su programa de trabajo bien ordenadito, hermano. ¿Sí? Eso es entender lo que a Cristo le costó la iglesia, hermano. Que seamos diligentes en el pueblo de Dios. No tomar ejemplo de nada más de lo que vemos en los hermanos, porque es correcto, es bueno. Pero muchas veces, hermano, debemos de ver, porque estamos valorando o están valorando la sangre de Cristo, hermanos. ¿Sí? Y esto es algo extraordinario. Comprender que el sábado yo ya debo de tener listas mis cosas. Ya debo de estar listo. Hay gente, me ha pasado, hermano, que llega a las 11, nosotros adoramos a las 11, hermano, llegan a las 11:30. Y esto es doloroso, hermano, esto es triste, esto no debe de pasar.
Es doloroso y es muy triste, hermanos, que no seamos diligentes a la palabra de Dios. A Cristo le costó su sangre, hermano. Sí, entonces, por eso es importante comprender. Ahora pues, dice la escritura, ahí en Hechos 22:16, ¿verdad? Ahora pues, son palabras de Cristo a Pablo, ¿verdad? Son palabras aquí de Ananías, ¿verdad? Vamos a ver desde el 12 para descifrar bien lo que está diciendo aquí la escritura, ¿verdad? Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio. Este fue el que usó Dios para mandarlo con Pablo, hermano. De todos los judíos que ahí moraban, vino a mí acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí dice que te levantes y que te bautices, dice ahí el hombre piadoso Ananías, que le dice a Pablo. Pero aquí hay algo interesante, hermano. Este hombre fue usado por Dios. Y el bautismo, hermanos, es en el agua, pero Apocalipsis 1:5 dice que es en la sangre de su Hijo. Entonces, ¿qué relación tiene la cruz con la iglesia? Que sencillamente Jesucristo con la cruz crea en la iglesia. Cuando Jesucristo dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, era algo muy sencillo. ¿Cómo lo iba a preparar? Muriendo espantosamente en una cruz. ¿Sí? Los pecados fueron la razón por la que Jesús se entregó para su iglesia, hermano. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a los Efesios capítulo 5, versículo 25, dice la palabra de Dios: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se fija? Qué hermoso es comprender, hermano, que la sangre de Cristo fue derramada porque se entregó para su iglesia, por usted y por mí. La iglesia debe ser siempre la luz en la oscuridad, un impacto en la sociedad, comprender realmente lo que somos y lo que ha hecho Cristo por nosotros, hermano. No poner en vergüenza a Cristo, hermano. ¿Sí? 2:14 dice la escritura de Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para salvarnos, para pagar algo que no podíamos. Redimir es esto, hermano: un pago de lo que yo no puedo hacer, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se fija qué tan poderosa es la sangre de Cristo, hermano, que debe hacernos a nosotros celosos de buenas obras? Esto es un impacto tremendo en nuestra vida espiritual, hermano. La iglesia es propiedad absoluta de Jesús. Él, aunque murió por todos, fíjese, esto es algo bien importante, hermano. Esto yo lo quiero compartir para que usted, cuando esté hablando con alguien, lo comparta. Con mucha humildad lo digo, hermano. No lo digo porque yo sepa mucho, no. No, lo digo con la mayor humildad, hermano, con el mayor amor de Cristo. Hebreos 2:9, hermano. Fíjese usted, hermano. Voy a repetir lo que dije antes de leer el texto. Él, aunque murió por todos nosotros, no todos tienen ese privilegio, hermano. El mundo religioso se siente parte del pueblo de Dios, o se cree parte del pueblo de Dios. Todos los que creen en Cristo creen que es muy sencillo la salvación, pero no para todos es este privilegio. Porque la bendición de ser bautizado y aceptar que la iglesia verdadera es la que dice la Escritura,
no es para todos, hermano. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, hablando de su forma humana, hermano, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sí? Hasta aquí me está diciendo que la muerte de Cristo es para todos. ¿Sí? Pero en el texto de abajo dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccione por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, ¿quiénes son ellos? Pues nada más los que van a obedecer, hermano. Fíjese cómo dice el versículo 11, porque el que se santifica y los que son santificados, cada de uno son todos, por lo cual no se avergüenza en llamarlos hermanos, ¿sí? Está hablando de la iglesia, hermano, ¿sí? Qué bendición tan hermosa, hermano, ¿sí? O sea, el sacrificio, el derramamiento de su sangre fue para todos. Pero no todos van a ser santificados. No todos se van a poder llamar hermanos. ¿Se fija? 5:8 dice también de Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está, hermano. ¿Sí? La cruz y la iglesia como primer punto. Jesucristo con la cruz crea a la iglesia, ¿sí? ¿Qué podemos decir? ¿Qué relación encontramos entre la cruz y la iglesia? Número 1, la cruz con Jesucristo crean a la iglesia. Número 2, la cruz con Jesucristo purifica a la iglesia, hermano. ¿Cómo está eso? ¿Sí? A la hora de la adoración, hermanos, según la carta de Juan dice que teniendo la comunión unos con otros, nos seguimos purificando, hermano. ¿Sí? En la adoración. Cuando estamos listos para irle a adorar a nuestro Dios. Cuando le canto le agrado a Dios, hermano. Cuando le canto le agrado a mi Cristo. Qué privilegio, hermano, que solamente el pueblo de Dios tiene esta bendición de adorarle y cantarle. Y que hay oportunidad para otras personas para ponerse a los pies de Él. La oración, cuando me conecto con el Padre y doy todo gracias en el nombre de Cristo Jesús. Cuando le pido a mi Padre bendito las terribles aflicciones que pueda estar llevando, el terrible dolor, la tristeza, la angustia, todo. Qué bello es saber que Cristo está ahí, al pendiente, como nuestro intermediario. ¿Y qué decir del hermoso domingo? Cuando nos sentamos a tomar el pan sin levadura, el fruto de la vid, recordando el cuerpo y la sangre de Jesús, derramada en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. La cruz con Jesucristo purifica la iglesia, hermano. Si usted o yo no nos congregamos el domingo, estoy faltando al mandamiento y mi purificación no puede ser completa. Mi santificación se obstruye por darle prioridad a otra cosa. Cuando vemos terriblemente personas o hermanos que el domingo toman otras decisiones y no se reúnen. Cuando ofrezco a Cristo lo poco o mucho que haya yo ganado a la hora de la ofrenda. Cuando doy con mis fuerzas o más allá, dice la Escritura, de mis fuerzas. Cuando sé que la ofrenda
tiene un propósito también divino, que aunque Dios no necesite nada, es un mandamiento para poder ayudar a los hermanos. Hace poquito en una campaña un hermano decía algo muy hermoso, y es que las ofrendas se han muchas veces mal interpretado y decimos, no, es que estamos ahorrando, y no es que estamos ahorrando, y no es que queremos esto, y no podemos soltar para nada. Y a veces hay hermanos con necesidad, y no se pone la situación humana, ¿verdad? Cuando ofrendamos, hermano, pensando que posiblemente esa ofrenda pueda servir para otro hermano en necesidad. El sermón, cuando me pongo atento, cuando no veo al hombre sino a Dios mismo, que es Él el que está hablando por mí. Cuando tenemos comunión con la iglesia, por eso Jesucristo con la cruz purifica la iglesia, hermano. Ya le adoramos, ya vimos los 5 puntos de la adoración, canto, oración, cena, ofrenda y sermón. Pero también, hermanos, cuando estamos en la comunión con la iglesia, con los hermanos. Qué feo es, hermano, que hay hermanos que ni saludan ni se salen. Y que nunca se quedan a congregarse, a convivir, a los convivios. Es importante, hermano, la comunión con la iglesia. ¿Sí? Filipenses 1:5. Dice el apóstol Pablo, es uno de los textos más bellos. Sin duda, hermano, la carta a los Filipenses es muy hermosa. Y mire usted cómo dice ahí el apóstol Pablo, en el capítulo 1, iniciando en su salutación y todo esto, dice, vamos a leer desde el 13, hermano. Doy gracias a Dios. Cuando yo me despedí del aguaje, mi familia y yo nos despedimos de la congregación del aguaje, yo les leí este texto a mis amados hermanos del aguaje. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo muy bello. Mire, lo voy a leer para explicarlo. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué bello es, hermanos. ¿Se imagina qué hermoso era para Pablo recordar desde aquellos años cuando él llegó a Filipos y evangelizó y creció la obra? Había obra espiritual tremenda en Filipos, hermano. Qué bello es entender que la comunión con la iglesia es importante para mi crecimiento espiritual, hermano. Qué hermoso es cuando a veces estás con los hermanos y te das cuenta que ya pasó muchas horas, mucho rato, porque sientes una deliciosa armonía en la iglesia. Claro, desgraciadamente muchas veces se da esto cuando unos ya se fueron, cuando a unos ya no les importa la comunión. Pero esto es algo muy hermoso, hermanos. Primera de Juan, hermanos, capítulo 1. No podemos dejar pasar este texto, hermano. No podemos dejar pasar este texto. En Primera de Juan, capítulo 1, dice las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, capítulo 1. Mire usted lo que dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Fíjese qué importante, hermano. Fíjese qué importante, la iglesia debe de entender esto, y esto debemos de decirlo en los sermones, hermano. No debemos aventar puras cosas suavecitas, hermano. En los sermones debemos de decir estas grandes verdades que el pueblo de Dios a veces no ha terminado de entender. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, fíjese qué importante es la comunión, hermano. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando se sienta a tomar el café con los hermanos, cuando se sienta a convivir con los hermanos, cuando esté en la congregación, porque principalmente se refiere al servicio de adoración, hermano.
Cuando está teniendo esa comunión con los hermanos, está usted mismo en presencia del Padre y en presencia de nuestro Cristo, hermano. Qué bendición es esta, hermano, que a veces no se ha terminado de valorar, hermano. ¿Se fija? Fíjese cómo dice el 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se fija? Ahora, esta misma carta hermosa, hermano, esta misma carta tan bella, fíjese usted qué dice ahí en el 5.2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor que Cristo da en nuestra vida, hermano. Por eso decimos, número 1, la cruz con Jesucristo crea la iglesia. Número 2, la cruz con Jesucristo purifica la iglesia. ¿Cómo? Por medio de la comunión, hermano. ¿Se fija? Qué importante, hermano. Qué bello es esto. Qué grande es esto. Qué bendición tan hermosa es esto de formar parte del pueblo de Dios. Que tenemos la desgracia de no conocer a hermanos de otros países. Ahorita yo saludaba a mi hermano Aldo Mejía, de allá de Guatemala. A mi hermano Mendieta, de allá de Nicaragua. A mi hermano Jorge Pérez, que está allá en Estados Unidos. No tengo el gusto, la bendición de conocerlos personalmente, pero sé que algún día tendré la bendición de estrecharles la mano y que algún domingo podamos estar juntos en algún lado, que estén ellos aquí en San Luis. Qué bendición, hermano, va a ser esto. ¿Se fija qué grande es Dios, hermano? Por eso la cruz con Cristo purifica la iglesia, en esa comunión, hermano, en ese estrecho que tenemos como hijos de Dios, en esa grande bendición que tenemos usted y yo, de haber creído, de haber confiado, de haber entendido, de haber aceptado que el mensaje de salvación, como se llama la radioemisora, ¿verdad?, que el mensaje de amor para salvación proviene por medio de la sangre de Cristo y de su dolor en esa cruz. Qué relación tan grande, hermano, tan profunda, tan misteriosa para el mundo, pero tan revelada para la iglesia, tan grande, tan hermosa, tan preciosa, que sin conocernos muchas veces, sabemos que si yo llego a otro lugar, voy a llegar con familia en la fe. ¿Qué más, hermano? Número 3, hasta aquí llevamos 2 cosas. La cruz con Jesucristo crea a la iglesia. La cruz con Jesucristo purifica a la iglesia. Pero le voy a dar una tercera razón, hermano. La cruz con Jesucristo constriñe a la iglesia. ¿Qué es constriñe, hermano? Vámonos al apóstol Pablo en 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, palabras del gran Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La cruz con Jesucristo, hermano, constriñe a la iglesia. ¿Qué es constriñe, hermano? Apretar, obligar, pero no obligar a la fuerza, hermano, sino que moralmente, hermano, que moralmente nosotros nos sintamos obligados a cumplir con Cristo. Nos motiva a valorar esa cruz y esa iglesia, a pensar lo que fuimos o lo que somos y lo que Cristo está haciendo por nosotros hoy.
Hay un canto muy bello, hermanos, que dice: divino compañero del camino. Y luego dice: quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. ¿Y sabe qué? El privilegio más hermoso, lo más divino, lo más glorioso y la gracia más grande que puede tener un hijo de Dios es convertirse en el templo del Espíritu de Dios. Qué gran bendición. Sí, qué gran privilegio es gozar de ese Cristo que con la cruz oprime mi corazón, me obliga, me constriñe a tener una autoridad moral para predicar su palabra, pero no nada más eso, a tener una vida llena de virtud, que virtud es excelencia moral. Y dice el apóstol Pedro: por lo cual, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Palabras preciosas, hermano, para nuestra vida, para nuestro crecimiento. La cruz y la iglesia. Qué bello es comprender, hermanos. Me causa mucha, hermanos, alegría en mi corazón, porque el profeta Isaías dice en el capítulo 56, versículo 5, nombre perpetuo les daré, un nombre para siempre. ¿Sabe cuál es ese nombre? Cristianos, porque hemos sido creyentes, porque hemos obedecido al Evangelio y lavados en la sangre de la cruz. Un nuevo nombre escrito en el libro de la vida para la redención del mundo. Qué bello es, hermanos, comprender que hoy Cristo quiere dar a muchas almas ese mensaje de amor para salvación. Una de las cosas, hermanos, ya estamos por terminar, una de las cosas por las que por los que la iglesia está constreñido hacia Cristo, hermano, es por ser temerosos de Dios, hermano. Dice la Escritura en Proverbios 1:7, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, eso lo dice el apóstol Pablo, pero el proverbio también lo dice así, hermano. Pablo en el 5:21 de Efesios dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Sí? Obedientes al Evangelio. Un nombre nuevo, un nombre perpetuo. ¿Sabe cuál es ese nombre nuevo? ¿Sabe cuál es ese nombre perpetuo? Cristiano. Hijos de Dios. Iglesia de Cristo. Pueblo de Dios. Nación santa. Real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido. ¿Se fija? Qué bello, hermano. Qué bello. Qué privilegio. Y hemos llegado a pensar todos los días en incluir en nuestras oraciones el agradecimiento por haber puesto a su Hijo Jesucristo en una cruz, o nomás lo hacemos cada domingo cuando recordamos el cuerpo de su Hijo y la sangre a la hora de la cena del Señor, hermano. Creo yo que todos los días, hermano, todos los días deberíamos de dar gracias a Dios porque puso una cruz y a lo que más quería Él, a lo más preciado para Él, a su Hijo, a morir en una cruz para la creación de la iglesia, para la creación de esa nación santa, que es iglesia, de lunes a domingo, las 24 horas del día, y que debemos contemplar nuestro cristianismo todos los días, en todo lugar, a toda hora y en todo momento. Viva Cristo Rey, hermano. Viva el Rey de Reyes. Viva el Señor de Señores. Viva nuestro Dios y Señor nuestro.
La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dijo Pablo, pero para usted y para mí es el conducto por el que Cristo se colgó y se hizo maldito para hacernos a usted y a mí benditos. Así que la cruz y la iglesia, la cruz con Jesucristo, crean a la iglesia. La cruz con Jesucristo purifica a la iglesia. La cruz con Jesucristo constriñe a la iglesia. Efesios 1:6 dice la Escritura. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice la Escritura: hijos, perdón, dije 1, me fui hasta el, disculpe usted. Efesios 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis... Ay, no, perdón, disculpe, me fui mucho. Es Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué bello es, hermano. Para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos. Él nos aceptó primero, hermano. Olvídese de que acepta a Cristo en tu corazón, porque esto es un error. Él ya nos aceptó primero. Lo que Dios nos pide es que lo obedezcamos. ¿Sí? La mayoría de la gente acepta que Él murió. La mayoría de la gente lo acepta. Pero no se trata de esto, se trata de obedecer, que juntamente va de la mano con el aceptar, pero propiamente lo que pide Dios es obediencia. Esto es, hermanos, este pequeño mensaje que damos hoy, la cruz y la iglesia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias, hermanos, por su apoyo, y muchas gracias, amados hermanos, por estar al pendiente, hermanos, de esta emisión radial. Muchas gracias, hermanos, por todo el apoyo dado durante este tiempo, hermanos. Con la bendición de Dios, estamos casi, hermanos, por llegar a los 2 años. Primeramente Dios, por ahí el mes de junio, julio, más o menos, estaremos, no tengo la fecha exacta, pero más o menos, me confirman que hasta agosto. Bueno, todavía falta un poco, pero si la bendición de Dios nos lleva hasta el 2 de agosto, estaremos cumpliendo 2 años. Para mí es un honor, para mí es una alegría, ¿verdad? Ahí la llevamos, apenas estamos en marzo, pero faltan algunos meses, unos 5 meses, pero bueno, rogamos a Dios que sigamos adelante en este ministerio. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a despedirnos con una oración y con unos anuncios. Ahora mi esposa no está, se ocupó, tuvo unas cosas pendientes por hacer, familiares, está allá con su familia. La vamos a incluir en las oraciones a ella, a su familia, y vamos a estar al pendientes, hermanos, de todas las actividades. Hay mucha necesidad en la iglesia. Queremos pedir por nuestro hermano Margarito, por ahí, está en campaña, tiene una campaña, estos días. Está el hermano Daniel Mata, y anda por allá Everardo Chávez y Gabriel Marfileño con ellos. Dios bendiga la actividad, hermanos. También estamos contentos porque, bueno, pues gracias a Dios, algunas cosas que estaban en situaciones difíciles han salido. Algunos hermanos de la congregación, están echándole ganas ahí. Hay gente que quiere ir, conocer la iglesia. Hermanos, el pueblo de Dios está trabajando, ¿verdad? Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la hermana Saraí Guerrero y al hermano. Ellos son de Jersey Village, y les mando un fuerte abrazo, mis amados hermanos. También, desde luego, mando saludos a los hermanos que nos apoyan
en este proyecto radial. Como lo dije al principio, a nuestros hermanos de aquí de San Luis que no han dejado, hermanos, de darnos su apoyo, hermanos. Esta es una bendición para un servidor, hermanos, que nos estén apoyando, ¿verdad? Pedimos por la salud de nuestros amados hermanos y bueno, a las 10 de la noche tenemos la cadena de oración y en la que de una vez nosotros estaremos empezando a orar, hermanos, por cada una de las necesidades del pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. No sé si hay alguna otra cosa importante que debamos agregar a la oración. Bueno, pues vamos a orar y pongamos todo en manos de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que esté en el cielo, santificado sea su nombre, mi Rey y Señor bendito, en esta hora, Padre poderoso. Nos ponemos en sus manos, Padre bendito, rogándole, mi Dios, suplicándole, mi Padre, que bendiga usted esta hermosa y preciosísima mañana, que se agrade de lo que hagamos y que, Padre Santo, sea usted con nosotros. Ilumine nuestro camino, sea con las necesidades de su pueblo, con cada una de las cosas que su iglesia, Padre, haga, sea siempre para su honra y su gloria. Gracias, mi Dios, le damos. Gracias, mi Rey y Señor, le damos. En el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo. Amén. Hermanos amados, que Dios los bendiga. Les ruego y les pido, hermanos, que estemos conectados. Le mando un saludo, hermanita, acabo de ver el chat, disculpe usted, nuestra hermanita Macrina Silva. Vamos a orar, hermana, claro que sí. Vamos a estar poniendo oraciones por Graciela Piña y su familia. Antes de despedirnos vamos a orar exclusivamente por esta petición que hace nuestra hermana Macrina Silva. Le mando un abrazo, hermana. Dios me la bendiga y gracias por su sintonía. Vamos a ponerla en oración antes de despedirnos. Oremos por Graciela Piña y familia. Nuestra hermana Macrina Silva lo pide. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, ante usted, Padre, nos ponemos, le rogamos, mi Dios, le suplicamos, mi Padre bendito, que bendiga usted a Graciela Piña y a su familia. Usted conoce la necesidad, usted conoce el tormento y el dolor por el que ellas estén pasando, usted sabe la situación, pero su hija Macrina, Padre, la pone en sus manos. Queremos suplicarle, Padre, que sea siempre su voluntad y no la nuestra, y queremos, mi Dios bendito, pedirle que no nos desampare. Gracias, mi Padre, por ese amor tan grande que nos ha dado a través de la cruz y desde luego de su Hijo amado clavado en aquella cruz. Gracias, mi Dios, le damos en el nombre bendito y santo y precioso de Jesucristo, su Hijo. Amén. Hermanos, pues que Dios los bendiga. Nuevamente reciba saludos, hermana Macrina. Estaremos al pendiente, ¿verdad? A sus órdenes. Me conocen en el Facebook como Enrique Nava. Ahí estoy para servirles, hermanos. Ahí estoy a sus órdenes. Ahí tengo mi Facebook y el Messenger. Para cualquier cosa, hermanos, que quiera usted compartir o platicar o darse a conocer de dónde usted es, de qué parte del mundo es de la Iglesia de Cristo. Nos dará un gusto escucharlos. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde San Luis Potosí, México, ¿verdad? Y estamos a sus órdenes. Y también ahí tengo otro canal, otro Facebook, pero bueno, ese no tiene nada que ver con mi vida espiritual, ¿verdad? Esa es una afición por el coleccionismo, pero también, pues si le agrada a usted ser amigo mío, pues también ahí me va a encontrar como Quique Toys, pero bueno, esto es nada más el pasatiempo que cuando tengo oportunidad de relajarme, de desestresarme, bueno, nos metemos ahí a ver figuritas de acción, ¿verdad? Y cositas así. Pero eso es otra cosa, hermanos. Eso es lo secundario, eso no es lo importante. Me encuentra como Enrique Nava en el Facebook. Estoy a sus órdenes, amados hermanos, y gracias a mis hermanos que siempre apoyan el anuncio, ¿verdad? Que ponemos desde la mañana. La tirada, la estrategia es esto, hermano, que se escuche desde la mañana se sepa, recordar a la hermandad que se va a predicar la palabra de Dios a esa hora. Después de nuestro hermano Roberto Copado sigue un servidor,
¿verdad? Que Dios los bendiga, amados hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en todos sus corazones, que Dios me los bendiga y nos estamos escuchando, si Dios lo permite, amados hermanos, el próximo viernes, si es la voluntad de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan dulces sueños, que la paz de Cristo reine en su descanso de esta noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la vista.